Muy buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación e identificación de inversiones del Servicio de Turístico Público, la cual tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en la adecuada identificación del Servicio Turístico Público. Se acompaña el equipo del MINCETUR y el equipo de la IGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Damos inicio a la capacitación. Bienvenido, equipo del MINCETUR. Adelante, por favor. Buenos días. Les saluda Catherine Castro, directora de Cooperación Técnica e Inversión Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El día de hoy les vamos a ofrecer una capacitación respecto a la identificación de inversiones en turismo. Siguiente, por favor. Marco conceptual. El visitante. El visitante es toda persona que se desplaza de un lugar distinto de su entorno habitual, cuya finalidad principal no es la de ejercer una actividad remunerativa en el lugar visitado. El visitante se clasifica en turista, nacional y extranjero y excursionista, tal como se puede ver en el gráfico. Con lo que corresponde al turista es el visitante que pernocta y el excursionista el visitante de día. Respecto a los conceptos, terminología básica de las inversiones en turismo, tenemos que un recurso turístico, que es la base de toda inversión en la tipología de turismo, son expresiones de la naturaleza, riqueza arqueológica, expresiones históricas, materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. El atractivo turístico ya es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios agregándole valor. El atractivo ancla es aquel atractivo principal que por sus características y atributos constituye el eje que motiva la decisión de viaje. La planta turística son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos privados, como hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, entre otros. Cuando hablamos de circuito turístico nos referimos al itinerario de viaje de duración variable que por lo general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y bordear una zona. El corredor turístico es el itinerario de viaje de duración variable que por lo general parte y llega a sitios diferentes luego de realizar la visita en uno o más atractivos o centros de soporte. Siguiente, por favor. Consideraciones para identificar un proyecto de inversión en turismo. Hay que considerar que para identificar toda inversión en turismo debemos remitirnos al cumplimiento de los criterios de priorización sectorial. Estos criterios fueron aprobados con resolución ministerial 325-2022 del MINCETUR el 1 de diciembre del 2022. Y si nos referimos al criterio de cierre de brechas, en lo que respecta al formato 4B de este criterio, se establecen consideraciones adicionales para las inversiones en turismo y son las que se describen en esta diapositiva. Que los recursos turísticos a intervenir se encuentren inventariados, que tengan jerarquía. Del 1 al 4 no existe la jerarquía por definir o la jerarquía 0, que la información sobre los mismos debe haber sido registrada en el aplicativo SIGMINCETUR, asimismo que el ámbito de intervención de la inversión se ubique en una o más zonas de desarrollo turístico del PERTUR o en áreas de desarrollo turística identificadas y priorizadas en sus planes de desarrollo turístico local vigentes. Y también que los recursos a intervenir correspondan exclusivamente a las categorías sitios naturales, manifestaciones culturales o realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. De igual modo, hay que considerar, de acuerdo al formato 4A del indicador de brecha, porcentaje de recursos turísticos priorizados que brindan servicios turísticos públicos en condiciones inadecuadas, aprobado con resolución ministerial 363-2022 MINCETUR, del 23 de diciembre del 2022, que brindar servicios turísticos en condiciones adecuadas implica lo siguiente: la implementación de aspectos tangibles, instalaciones turísticas que cumplan con las normas técnicas vigentes, generales y específicas aplicables a la inversión. Que la implementación de intangibles, herramientas de gestión y de fortalecimiento de capacidades de los distintos actores vinculados a la gestión del recurso turístico figure como parte de la inversión, así como la promoción.
Y también que los recursos turísticos se encuentren incluidos en el anexo 1, recursos turísticos inventariados priorizados, que forma parte del criterio de priorización sectorial cierre de brechas. Siguiente. Articulación con el programa multianual de inversiones. Debe considerar lo siguiente. Los servicios públicos con brecha identificada y priorizada. La inversión debe responder al servicio turístico público descrito en la programación multianual de inversiones del sector, a los objetivos estratégicos establecidos en el PENTUR, igualmente el PERTUR y los planes de desarrollo concertados o los planes de desarrollo turístico regionales y locales. Asimismo, las propuestas de intervención deben considerar y responder y contribuir a la reducción del indicador de brecha que se mencionó, porcentaje de recursos turísticos priorizados que brindan servicios turísticos públicos en condiciones inadecuadas. De otro lado, la contribución de la inversión que contribuye al cierre de brechas sectoriales lo hace en una unidad por recurso turístico intervenido, ¿no? Es decir, si su inversión incluye más de un recurso turístico, 2 o 3 recursos turísticos, estará contribuyendo al cierre de brechas en la misma cantidad de los recursos considerados. Hay que identificar correctamente la cadena funcional, la institucionalidad y la ubicación geográfica. Siguiente, por favor. Respecto a la institucionalidad, se debe precisar el nombre de la unidad formuladora responsable de esta inversión y de la unidad ejecutora que debe contar con las capacidades técnicas y de gestión para la adecuada ejecución del proyecto. Respecto a la ubicación geográfica, hay que sustentar con mapas generales de ubicación georreferenciados, croquis de ubicación exacta y la accesibilidad también, ¿no? En el caso de la intervención se realice sobre una ruta turística, circuito corredor que involucre más de un recurso turístico, se deberá precisar la localización de cada recurso. Siguiente. La naturaleza de intervención de los proyectos de inversión pública en turismo es la siguiente, ¿no? Como el caso de todas las inversiones, tenemos las naturalezas creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Luego hay que considerar también el servicio que se está ofreciendo, que en este caso es el servicio turístico público, el recurso atractivo, circuito, corredor que se va a intervenir, su localización y así obtenemos la denominación de proyecto de inversión. Asimismo, también vamos a identificar el recurso turístico, ¿no? El recurso turístico, como se mencionaba, debe estar incluido en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. Aquí en la diapositiva vemos el ejemplo de sitios naturales y manifestaciones culturales. En ambos se intervienen inversiones en turismo, mas no son aplicables las inversiones en turismo a los recursos turísticos de las categorías realizaciones contemporáneas, acontecimientos programados y folclore. Siguiente. Es necesario identificar en el recurso turístico cuáles son las instalaciones turísticas con las que contamos y cuál es el nivel en el que se encuentran, si están en adecuadas condiciones, si están expuestas a peligros o no. Aquí en la diapositiva les ponemos un cuadro a manera de resumen, a manera de ejemplo que ustedes pueden utilizar para identificar cada una de sus instalaciones turísticas. En una inversión en turismo es importante considerar los activos estratégicos del sector, los cuales han sido publicados en los lineamientos para IOAR, publicados este año, en febrero de este año. Allí podrán encontrar todos los activos estratégicos, ¿no? Algunos de los cuales están listados en esta presentación. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante identificar el centro de soporte y ver si el centro de soporte cuenta con, por un lado, los servicios básicos necesarios para que se pueda desarrollar la actividad turística y también si cuenta con planta turística. Cuando hablamos de servicios básicos nos referimos a agua. Anterior, por favor. Cuando hablamos de servicios básicos nos referimos a agua, desagüe, energía eléctrica, salud, entre otros. Si hablamos de planta turística, nos estamos refiriendo a alojamientos, lugares de expendio de alimentos y bebidas, agencias de viajes, guías de turismo y empresas de transporte, ¿no? Entre otros. Siguiente, por favor. Los aspectos a considerar del formato 4B, como ya les habíamos mencionado, se refieren a los criterios de priorización sectorial. Es importante que las inversiones que se formulen en la tipología de turismo cumpla con los criterios de priorización sectorial, cierre de brechas, alineamiento, planeamiento estratégico, son los generales y obligatorios.
¿no? Como les decía, estos criterios han sido aprobados con resolución 325/2022 del 1 de diciembre del año pasado, y con respecto a cierre de brecha se refiere a que este criterio obligatorio prioriza las inversiones orientadas a cerrar brechas de infraestructura y acceso a servicios que requieren mayor intervención, ¿no? Por lo que las inversiones que tienen servicio con mayor brecha deberán tener una mayor prioridad para la asignación de recursos. Y respecto al alineamiento al planeamiento estratégico, prioriza las inversiones que estén alineadas con los objetivos y acciones estratégicas de acuerdo al plan estratégico institucional del MINCETUR y a la política general de gobierno. Y también tenemos criterios de priorización sectoriales específicos relacionados a la tipología de turismo, que se van a listar a continuación. El criterio sobre ficha de recurso turístico actualizada. De acuerdo al manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos, se indica que la información contenida en las fichas debe ser actualizada, ¿no? Entonces tenemos un puntaje de acuerdo a la fecha de actualización. Es preferible que el periodo de actualización no sea superior a los 3 años, ¿no? Para que tenga un mayor puntaje. Siguiente. Criterio de zona de desarrollo turístico. Las zonas de desarrollo turístico son aquellas áreas que poseen una oferta turística, atractivo, corredor, ruta, circuito, producto, plantas, servicios complementarios que genere el desplazamiento de una demanda, ¿no? Su delimitación geográfica está supeditada a la demanda turística, más no a los límites políticos administrativos. Todos estos criterios específicos se encuentran como anexos a la resolución 325 que les mencionaba, y van a poder encontrar en la página web del MINCETUR, en la parte de abajo de la página web donde dice programación multianual de inversiones. Ustedes entran a ese enlace y pueden encontrar los anexos a los criterios de priorización, tanto de cierre de brechas como a los anexos de los criterios específicos. Para este caso van a encontrar una lista con todos los departamentos, todas las regiones del país, y están relacionados con las zonas de desarrollo turístico que se han identificado a nivel nacional, ¿no? Pertenecer a las zonas de desarrollo turístico que se ha priorizado por el sector también tiene un puntaje adicional. Igual con el criterio siguiente, que es el criterio de destino turístico priorizado. Nosotros tenemos 17 destinos turísticos priorizados a nivel nacional y 41 zonas de desarrollo turístico. En total son 58 destinos turísticos priorizados. También lo pueden encontrar en los anexos de la programación multianual de inversiones, que está colgado en la página web del sector, y que su recurso turístico que forma parte de la inversión que están elaborando, que están formulando, forme parte de un destino turístico priorizado, también le otorga un puntaje adicional. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las intervenciones que no deben ser consideradas como proyectos de inversión pública? Los gastos de capital, los gastos de operación y mantenimiento, y las intervenciones de carácter y propiedad privada, tales como templos, conventos, espacios de carácter religioso, agua, termo, mineral, museos privados, sitios privados, entre otros similares. Siguiente. Consideraciones para elaborar la ficha técnica simplificada. La ficha técnica simplificada corresponderá a proyectos de inversión cuyos montos previstos sean hasta de 3.45 millones. La ficha simplificada versará sobre un recurso turístico priorizado, debidamente registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos y jerarquizado. Se debe demostrar la vocación y demanda turística, es decir, que se tenga un flujo de visitantes. Que los recursos turísticos se encuentren circunscritos en el marco de los circuitos y corredores turísticos priorizados, comercializados por los operadores turísticos. Que el recurso turístico tenga accesibilidad, que los recursos turísticos cuenten con saneamiento físico legal, que la inversión a desarrollar se enmarque en los planes nacionales, regionales y locales de turismo, PENTUR, PERTUR, planes de desarrollo turístico, entre otros. Siguiente, por favor. Consideraciones para identificar una IOR en turismo. Para identificar una IOR debe conocerse las siguientes características de la UP: los servicios turísticos que brinda, la capacidad de producción. En el caso de las inversiones de optimización y ampliación marginal, debe conocerse el estado actual de todos los factores de producción de la UP y el rol que cumplen los activos en su funcionamiento, determinando cuáles son los activos estratégicos. En el caso de las inversiones de rehabilitación y reposición, debe conocerse el estado actual de los activos a intervenir y el rol que cumplen en el proceso de
producción del servicio. Las fuentes de información que deben considerar para identificar una IOR serán las siguientes: prácticas institucionales, normas técnicas de calidad, políticas de gestión de activos muebles e inmuebles. Siguiente, por favor. Es importante precisar que para el caso de las inversiones IOR del sector comercio exterior y turismo se debe considerar los activos estratégicos, como les comentaba, registrados en los lineamientos para identificación y registro de las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición IOR, aprobados por la DGPMI, publicados en febrero del 2023 en su versión actualizada. Siguiente. Buenos días con todos. Soy Sandro Rojas, especialista en PMI del MINCETUR. A mí me corresponde continuar el ítem 5, referente a los aspectos para considerar la formulación de demanda, oferta y beneficios. Bueno, para el caso de nuestro sector turismo, contamos ya con una metodología específica de ficha técnica simplificada, la cual se denomina formulación y evaluación de proyectos de inversión a través de la ficha técnica simplificada para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios turísticos públicos en recursos turísticos. Y como bien dijo Katy, ¿no? Para este caso, los montos de inversión son hasta 3.450.000. En relación a la ficha técnica estándar, ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, su aplicación se va a realizar de acuerdo a lo establecido en el reglamento del decreto 252, ¿no? Que crea el Sistema Nacional de Promoción Internacional y Gestión de Inversiones, el decreto 284 y sus modificatorias, ¿no? Las 139, 241 y 034. Cabe precisar que el estudio de preinversión a nivel perfil se elabora de acuerdo al anexo 07, ¿no? Contenido mínimo de estudio de preinversión a nivel perfil para proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Respecto al horizonte de evaluación del proyecto de turismo, nosotros consideramos que comprende la fase de ejecución un periodo de 10 años para la generación de beneficios o fase de funcionamiento. El periodo de ejecución puede ser, ¿no? El periodo denominado 0 también, puede tomar más de un año, ¿no? Si hubiera una variación de este horizonte, más o menos debe justificarse, ¿no? Ese sería el sustento de por qué yo planteo mayor o menor tiempo. Asimismo, continuando con el análisis del mercado de servicio, de manera conceptual, estamos diciendo que el servicio turístico público que genera la UP se da a partir del conjunto de instalaciones turísticas, de la parte significativa y el recurso turístico, ¿no? Debido a que la visita incluye la utilización de servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una unidad integral. La demanda está conformada por los visitantes, que son los consumidores de los servicios turísticos, entendiéndose los visitantes, a los turistas y a los excursionistas, ¿no? Turistas nacionales y extranjeros, de quienes se asume demandarán los servicios turísticos públicos. La unidad de medida para la demanda del servicio turístico es visita al año, asumiendo que cada visitante demandará un servicio expresado en una visita. Siguiente, por favor. Para la estimación de la demanda, vamos a tener dos escenarios o dos contextos, ¿no? El primero es la estimación de la demanda en un escenario sin proyecto, con información histórica anual de la llegada de visitantes al recurso turístico de los últimos 5 años. Para este escenario, hay que determinar, ¿no?, la demanda efectiva sin proyecto en base al registro del número de visitantes al recurso turístico durante el año 5, ¿no?, o el año histórico, el periodo, diferenciando entre turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas. Luego vamos a tener que aplicar la proyección de demanda efectiva sin proyecto, que se determina en base al número de turistas o visitantes al recurso durante el último año y la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante al recurso turístico. Se va a proyectar la demanda en situación sin proyecto. Luego vamos a determinar también la demanda efectiva con proyecto, ¿no?, que se calcula a partir de la población de referencia, utilizando los indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de alojamiento, ¿no?, de la que se deriva también la demanda potencial y de esta misma la demanda efectiva. Luego tenemos la población referencial, ¿no?, que se determina en base a la información proporcionada en la página web del MINCETUR, igualmente por indicadores mensuales de ocupabilidad, de establecimiento del hospedaje colectivo. Acá se debe identificar el número de visitantes por cada tipo, ¿no?, que llegaron al centro de soporte durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u zona cercana al centro de soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad, recurso y localidad en la visita del recurso turístico sea menor a 24 horas. No requiere permanencia. Siguiente, por favor. Luego continuamos con la proyección de esta demanda referencial, ¿no?, considerando el número de visitantes durante el último año al centro de soporte y la tasa de crecimiento que vamos a aplicar para proyectar la demanda referencial. Asimismo, la proyección de la demanda potencial
potencial, para lo cual hay que identificar el factor de demanda potencial, ¿no? A través de encuestas a los turistas, ¿no? A los operadores de turismo también, ¿no? Estas encuestas o entrevistas que se van a realizar, en la cual se va a consultar la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas al tipo de recurso materia de intervención. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta sería, en su viaje usted tendría la disposición de realizar actividades turísticas como visita a recursos turísticos culturales, museos arqueológicos, coloniales, republicanos, museos, etcétera, ¿no? Visita a recursos naturales, áreas naturales protegidas, humedales, etcétera. Visitas a recursos vinculados a turismo de aventura, por ejemplo, el trekking, montañismo, canotaje, etcétera. Visita a playas, ¿no? Entonces, vamos a obtener una respuesta sí o no, ¿no? Y la proporción de turistas que responden sí vendría a ser el factor de demanda potencial. De la misma manera, vamos a proyectar la demanda efectiva, para la cual, ¿no? Se determina a partir del porcentaje de visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir uso de pago de los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto, vinculados a un tipo de actividad turística, ¿no? Y a este porcentaje le vamos a denominar factor de demanda efectivo. Por ejemplo, ¿no? La pregunta es, teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico X, las cuales mejorarán la experiencia turística, ¿no? Durante su visita, la pregunta es, ¿lo visitaría usted? ¿No? Igualmente, vamos a obtener una respuesta sí o no. Y la proporción de turistas que responda sí vendría a ser el factor de demanda efectivo. Siguiente, por favor. Acá viene el otro escenario, ¿no? Acá estimamos la demanda en un escenario con proyecto. Acá no contamos con información histórica, ¿no? Ni actual de la llegada de visitantes al recurso, ¿no? Y vamos a tener que determinar la demanda referencial, ¿no? ¿En base a qué? En base a la información de indicadores mensuales de ocupabilidad, ¿no? De los establecimientos hospedajes del distrito, provincia, región, ¿no? Donde se encuentra el recurso. Se deberá indicar el total de arribos, ¿no? De arribos turistas extranjeros, nacionales, durante los últimos 5 años, y con dicha información se va a realizar la proyección de la demanda, ¿no? Continuamos con la proyección de demanda potencial, ¿no? Acá se identifica nuevamente el factor de demanda potencial para los turistas extranjeros, nacionales y excursionistas, obtenido a través de las encuestas, ¿no? De estas encuestas que son muy importantes para levantar la información del turista. Por ejemplo, ¿no? En su viaje usted tendría la disposición de realizar actividades turísticas, ¿no? Como lo habíamos dicho en el párrafo anterior, ¿no? Museos, monumentos, republicanos, etcétera, ¿no? Recursos naturales, áreas protegidas. Es la misma pregunta. Siguiente, por favor. Continuamos con la proyección de la demanda efectiva sin proyecto, ¿no? Acá se determina a partir del porcentaje de visitas, tanto turistas y extranjeros, nacionales y excursionistas, que adquirirán uso y pago de servicios turísticos ofrecidos en el recurso turístico, ¿no? Vinculados a una actividad turística. Y a este porcentaje también vamos a denominarlo factor de demanda efectiva. El ejemplo, ¿no? Igualmente, usted visitará el recurso turístico X, ¿no? La mayor proporción que responde que sí es el factor de demanda efectiva. Finalmente tenemos la proyección de demanda efectiva con proyecto, ¿no? Que determina a partir con el porcentaje de visitantes, ¿no? Es la misma mecánica, ¿no? El ejemplo es el mismo, teniendo conocimiento de las mejoras que se realizan, ¿no? Usted, el recurso turístico tiene estas mejoras, por lo tanto usted visitaría, ¿no? La mayor proporción de sí sería el factor de demanda efectiva. Siguiente, por favor. Acá tenemos un pequeño caso, ¿no? Ya práctico, donde hemos elaborado unos cuadros con información, ¿no? Para el ejemplo, para este caso, ¿no? Y teniendo en consideración que iniciamos cuando no se cuenta con data histórica, ¿no? Por este caso consideramos la demanda referencial, ¿no? Al no tener data histórica, ¿no? Iniciamos con demanda referencial, ¿no? La demanda, que es la demanda de los servicios turísticos, está determinada por el número de visitas al recurso. Entonces, en el primer cuadro tenemos los 5 periodos, 5 años, desagregados en turistas extranjeros, nacionales, excursionistas, ¿no? Estos datos son datos históricos. Vamos a utilizar la tasa de crecimiento, que ven ahí, esa fórmula, la 1, para obtener esta tasa de crecimiento, y luego vamos a utilizar tanto para turistas extranjeros, nacionales y excursionistas, ¿no? Para hacer la proyección. Entonces, obteniendo la tasa de crecimiento, con esta vamos a proyectar, ¿no? Utilizando la segunda fórmula, y proyectamos 10 años, ¿no? Entonces, para el primer ejemplo, tomamos el valor del año 5, que es 2.850.000, aplicamos la primera fórmula, ¿no? Y obtenemos el valor de 2.716, a la cual le vamos a aplicar la segunda fórmula de proyección y vamos a proyectar los 10 años, ¿no? La base de información ya, como hemos dicho, son los indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedajes
¿no? Del distrito, provincia o región, ¿no? Para identificar el total de arribos, ¿no? En este supuesto, ¿no? Esas son las cantidades de los visitantes que arriban, ¿no? Siguiente, por favor. No olviden ese 2716, ¿no? Ese dato lo vamos a usar. Acá vamos a, el primer cuadro nos habla del factor de demanda potencial, ¿no? De factor de demanda efectiva sin proyecto y factor de demanda efectiva con proyecto. El valor de 2716 del cuadro anterior lo vamos a multiplicar por el factor de demanda potencial, el cual hemos hallado, como repito, de acuerdo a las preguntas en las encuestas, a las entrevistas, hemos hallado ese valor de demanda potencial. Como ven ahí, estoy colocando nuevamente las preguntas, ¿no? Subía que usted tendría la exposición de realizar actividades turísticas. En la segunda pregunta, usted visitaría el recurso turístico. Y la tercera, teniendo conocimiento de las mejoras, ¿no? Que se hacen al recurso, ¿no? Lo visitaría usted. Entonces, aplicando estas entrevistas, tanto a los operadores turísticos como a los visitantes, vamos a obtener estos porcentajes de factor de demanda potencial, factor de demanda efectiva sin proyecto y con proyecto. Entonces, el valor de 2716, creo que era anterior, se multiplica por este valor de 72%, que para el ejemplo se ha establecido así, y obtenemos para los turistas extranjeros 1955. Luego aplicamos la segunda fórmula de proyección y proyectamos en los 10 años. Esta mecánica va a ser tanto para los turistas extranjeros, nacionales y excursionistas, ¿no? Para hallar el total de demanda potencial. El siguiente, por favor. Igualmente acá vamos a hallar la proyección de demanda efectiva sin proyecto, con la misma mecánica que hemos utilizado, ¿no? Ya utilizando los factores de demanda efectiva sin proyecto y con proyecto. Y vamos a proyectar para el periodo de 10 años, tanto para los turistas nacionales, extranjeros y excursionistas, ¿no? Y obtenemos el valor total de 60.348. Para el caso de demanda efectiva con proyecto, es la aplicación de las mismas fórmulas. Tenemos un total para extranjeros de 1.123, para nacionales 97.000, excursionistas 578.000, que suman 99.281. Siguiente, por favor. Para el caso de la oferta, acá vamos a considerar unas definiciones básicas para el tema de la demanda de oferta, ya que lo que se quiere acá es llegar a obtener la capacidad de carga efectiva, ¿no? Entonces, empecemos por la capacidad de carga efectiva, ¿no? Es la que toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye variables como personal, infraestructura y equipo. Y la capacidad de manejo está dada por las condiciones con las que debe contar un recurso turístico para desarrollar sus actividades, ¿no? Estará determinada por el nivel de conservación y servicio que se brinda en el recurso, para la cual yo debo hacer dos preguntas, ¿no? ¿El recurso turístico se encuentra bien conservado, ¿no? Esto se puede obtener también a partir de juicio de experto, ¿no? O de un profesional. Asimismo, la segunda pregunta, ¿el servicio en recurso turístico es de calidad, ¿no? Igual también se puede obtener a partir de juicio de experto, ¿no? Puede ser un licenciado, administrador de turismo, un especialista en INSETUR o en INSETUR, entre otros, ¿no? Ahora, en caso alguna de estas respuestas sea no, la capacidad de manejo es 0. Y en caso ambas respuestas sean sí, la capacidad de manejo es 1. Entonces, con esta acotación hay que tener en cuenta esta información que les estoy dando, ¿no? Para entender por qué se coloca el valor de 0 o 1, ¿no? Según corresponda. Luego tenemos la capacidad de carga física, ¿no? Que está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes, ¿no? Al recurso turístico. Entonces, la fórmula general sería, para obtener la capacidad de carga efectiva, sería la capacidad de carga física por la capacidad de manejo. Entonces vamos a empezar a hallar la capacidad de carga física, que tiene sus datos, sus variables, ¿no? Y su fórmula. La fórmula que ven ahí, en caso de capacidad de carga física, que está representada por la variable S, que representa el área total para la visita en metros cuadrados, que para este caso, para este ejemplo, está considerado unos 21.800. Luego tenemos la variable SP, que representa el área ocupada por persona en metros cuadrados, que para este caso es 4. Luego tenemos que multiplicar por la variable NB. La variable NB, ¿no? Tiene otras subvariables, que son la variable HB, que representa el número de horas disponibles para la visita, y la variable TB, que representa el número de horas necesarias para la visita. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a obtener, como ven ahí en los datos, 21.800 para el área total, ese es el supuesto. Para el área ocupada, SP 4. Para el número de disponibles para la visita HB 8 horas, el número de horas necesarias para la visita 1 hora, y la capacidad de manejo 0, entendiéndose de que
como les había explicado en la parte conceptual, si en el caso de las respuestas, ¿no? A las preguntas sobre el recurso turístico se encuentra bien conservado o el servicio en el recurso turístico es de calidad, si a razón de las respuestas, ¿no? Es no, ¿no? La capacidad de manejo será cero. Basta que uno sea no, la capacidad es cero. En este caso, cero. Luego, haciendo la operación de las fórmulas, vamos a obtener para el caso de la capacidad física el valor de 43.600, ¿no? Que lo vamos a reemplazar en la fórmula general. La capacidad de manejo bajo estas condiciones es cero porque ha habido una respuesta negativa frente a las dos preguntas que se hicieron. Por lo tanto, al operar, ¿no? Al multiplicar, nos va a dar que la capacidad de carga efectiva es cero. Asimismo, para la proyección de la capacidad de carga efectiva, en este caso, consideramos la unidad de medida que es visitantes por año y su proyección a 10 años. No obstante, como ven ahí en el cuadro verde, en este supuesto, ¿no? De no existir instalaciones turísticas o si las existentes no cumplen con los estándares de calidad o el recurso turístico no está siendo conservado o el servicio en el recurso turístico es de baja calidad, se considera que no existe oferta. Entonces la capacidad de carga es cero. Siguiente, por favor. Luego tenemos el balance oferta-demanda, que esto viene de los cálculos que hemos hecho de la demanda con proyecto y la oferta sin proyecto, ¿no? Ahí operamos, ¿no? 99.281, demanda con proyecto, oferta cero, por lo que hemos explicado en el cuadro anterior. Entonces el balance oferta-demanda es menos 99.281. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los costos de inversión. Como bien saben, ¿no? Vamos a clasificarlos por los costos de inversión a precios de mercado, costos de inversión a precios sociales. Acá en el ejemplo estamos considerando un componente 1, que son adecuadas condiciones para el recorrido interno, que tiene acciones. La segunda 1, sendero peatonal, que está determinada por la cantidad de 3.270 a un precio de 240 soles. Y su costo a precios de mercado que nos daría 784.800. Igualmente, para la segunda acción, señalización turística, una cantidad de 25 señaléticas a un precio de 150, 3.750 sería el costo a precio de mercado. Y finalmente, ¿no? Obviamente eso he considerado 3, pero se entiende que es todo el desarrollo, ¿no? en un proyecto de inversión. El caso de los ambientes para la disposición de recursos turísticos, se considera una cantidad de 500 a un precio de 2.055 y un costo a precio de mercado es de 1.027. Asimismo, ¿no? Para el caso de los costos de inversión a precios sociales, acá vamos a aplicar, ¿no? A estimar los precios a costos sociales utilizando los factores de corrección del anexo 11, ¿no? Que son los parámetros de evaluación. Y tenemos ahí, ¿no? Costo a precio social, 650.232 para la primera acción, la segunda 2.812 y la tercera 803, dando un total de 1.525.000. Respecto al costo de precio de mercado privado, que es 1.800.000. Siguiente, por favor. Luego tenemos los beneficios a turistas. Acá es importante entender que vamos a determinar el incremento en el gasto promedio diario del turista, asimismo la variación en el tiempo promedio de permanencia del turista y el número adicional de visitas que genera el proyecto. Respecto a la variación en el tiempo promedio de permanencia del turista, vamos a tener una variación dado que los turistas pernotan y están más de 24 horas, a diferencia de los excursionistas que están menos de 24 horas, no pernotan. Entonces vamos primero con el incremento del gasto diario del turista a causa del proyecto, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a gastar? El gasto diario del turista en soles por turista, sin proyecto, estimado 150, con proyecto 220, teniendo un incremental de 70. Para la variación, el precio de permanencia del turista, en la pernotación adicional es días por turista, sin proyecto un día, con proyecto un día, incremental 2 días. Siguiente, por favor. Acá hacemos la determinación de los beneficios a precios privados y vamos a obtener la demanda con proyecto que habíamos obtenido inicialmente, 98.703, la demanda sin proyecto, 69.053, la demanda incremental, que es la diferencia, 29.650, por el gasto incremental por turista que habíamos determinado en el cuadro anterior, 70, y la pernotación, 2 días. Esta operación me va a dar para el año 1, 4.150.020, la cual es proyectada a los 10 años, ¿no? Siguiente, por favor. Para el caso de los excursionistas, el incremento en el gasto promedio del excursionista, decía, ¿no? Que el incremento de gasto promedio del excursionista está igual, ¿no? Por soles por excursionista, sin proyecto 80, con proyecto 120, incremental 40 en soles. Y el número de adicionales de excursionistas, ¿no? Acá no hay la pernotación, por lo tanto es 0 ahí, ¿no? Entonces tenemos acá la demanda con proyecto, ¿no? Número de visitantes, 99.281, sin proyecto, 69.000. Igualmente su diferencia,
que viene a ser 29.000, solo por 40 los soles de gasto, ¿no? Ya que no pernota, no se queda más de 24 horas. Siguiente, por favor. Acá obtenemos los beneficios incrementales a precios privados, ¿no? Con los valores ya hallados de los beneficios incrementales, que son 4.151.020 y 1.197.332. Un total de beneficios incrementales 5.348.353, ¿no? Igualmente, ya con los privados aplicamos los factores de corrección, ¿no? Ya todos conocemos, y obtenemos a precios sociales. Siguiente, por favor. Acá están los precios sociales, beneficios incrementales de los turistas, 3.517.814, beneficios incrementales de excursionistas, 1.014.88, total de beneficios incrementales, 4.532.503. Siguiente, por favor. Finalmente, la sostenibilidad, ¿no? Acá hay que identificar al responsable de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión turismo, señalar la unidad administrativa encargada de la operación, debiendo demostrar capacidad y gestión turística para el recurso turístico. Eso es importante obtener, ¿no? Igualmente, ¿no? Especificar cómo los ingresos generados, los recursos asignados o la combinación de ambos permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. Y sobre todo, los documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento, como por ejemplo, ¿no? Para el caso del Ministerio de Cultura, en el recurso turístico tenga declaratoria de patrimonio cultural, ¿no? Habrá que hacer los trámites y gestiones y coordinaciones con el Ministerio de Cultura. Para el caso en que se intervenga un circuito, corredor o ruta turística, también se puede hacer estas coordinaciones con la DGCETUR o arreglos institucionales. Con el caso de los recursos turísticos en áreas naturales protegidas, ¿no? Habrá que coordinar con el Ministerio de Ambiente, CERNAN, y sus respectivos de corresponder acuerdos institucionales. Para el caso de intervenciones que se encuentren dentro de los 50 metros de línea de alta marea, igual, ¿no? Con la DICAPI. Y así sucesivamente, ¿no? Con las entidades que correspondan, ¿no? Ya que esta es una condición necesaria para la viabilidad, ¿no? Hay que contar con las opiniones técnicas favorables de estas entidades. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente exposición estará a cargo de María Torres, especialista de la GPMI. Adelante, María. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Para ir comentándoles en esta segunda aporte, bueno, el objetivo de la presentación es orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en una adecuada identificación de inversiones de servicios turísticos públicos. Siguiente. Como contenidos ya hemos tenido los aspectos a considerar para la identificación de inversiones del servicio turístico público, y en esta segunda parte vamos a comentarles sobre los casos frecuentes en inversiones del servicio turístico público. Siguiente, por favor. Como esta segunda parte hemos identificado 4 casos que vamos a ir explicando cada uno. Siguiente, por favor. Estos son los casos frecuentes en inversiones del servicio turístico público. Siguiente. Tenemos como caso 1 la intervención en recursos turísticos que no cumplen con los requisitos establecidos por el sector. Ya en la primera parte de la exposición hemos escuchado los parámetros y requisitos que el sector ha identificado para el desarrollo de inversiones en este servicio, ¿no? El servicio turístico público. Aquí vamos a hacer un breve repaso y una explicación de estos requisitos, ¿no? En primer lugar, el recurso turístico debe estar inventariado, categorizado y jerarquizado del 1 al 4, como le había indicado Catherine, registrado en el aplicativo SIGMINCETUR y, de igual forma, debe encontrarse priorizado por el sector. Dentro de los criterios de priorización sectorial, el sector ya ha identificado un listado de estos recursos turísticos priorizados. En la lámina pueden encontrar un código QR, el cual pueden escanear y los llevará a este enlace de los recursos turísticos que ya han sido priorizados por el sector. Ahí van a poder encontrar todo este listado de estos recursos que les comentaba. Como segundo requisito, tenemos que el ámbito de intervención de la inversión debe ubicarse en una o más zonas de desarrollo turístico, así como podemos encontrar en este gráfico que también lo pueden encontrar en el manual para el desarrollo de los planes de desarrollo turístico, sean estos regionales, locales. Ahí en estas zonas que se identifican se debe encontrar la inversión. Como tercer requisito, tenemos los recursos turísticos deben corresponder exclusivamente a estas 3 categorías. Sitios naturales. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es la catarata del Velo de la Novia, el cual tiene la categoría de sitio natural
natural, como tipo caídas de agua y como subtipo cataratas. Su jerarquía es 3. Así también tenemos las manifestaciones culturales, que estos pueden ser los complejos, como el complejo arqueológico Huari, pueden ser los parques arqueológicos, entre otros monumentos, ¿no? Como tercera categoría tenemos las realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, y como ejemplo tenemos Jardín Botánico de San Francisco o el Zoo Criadero de las Unas. Esta es un centro científico y técnico, y como subtipo es un zoológico, ¿no? La jerarquía es 1. Se excluyen de estos recursos turísticos a ser intervenidos con inversión pública todo aquel recurso turístico de carácter o propiedad privada, tales como templos, conventos, espacios de carácter religioso de cualquier tipo, aguas termominerales, museos privados, CITES privados, entre otros. Siguiente, por favor. Como un ejemplo de este caso 1 de intervención en recursos turísticos que no cumplen con los requisitos del sector, tenemos esta inversión: creación de servicios turísticos públicos en recursos turísticos, andenería de la cultura puquina y laguna de Salinas Moche y Puquina del distrito de Puquina, provincia general de Sánchez Cerro, el departamento de Moquegua. En este caso identificamos que el recurso turístico andenería de la cultura de Puquina presenta una jerarquía 2, ¿no? Es un recurso turístico de manifestaciones culturales, es decir, cumple con los requisitos del tipo sitios arqueológicos, subtipo andenes y jerarquía 2. Ahora, tenemos el segundo recurso turístico que pretende intervenir esta inversión, el cual es el sitio natural Laguna de Salinas, cuerpo de agua, subtipo lagunas. Sin embargo, en su jerarquía identificamos que aún se encuentra por jerarquizar. Entonces, como conclusión tenemos que el recurso turístico Laguna de Salinas no cumple con el requisito de recurso turístico jerarquizado y categorizado. Siguiente, por favor. Como caso 2, tenemos estos otros tipos de intervenciones. Intervención en un área no identificada como recurso turístico. A veces tenemos inversiones que determinan alguna área, sin embargo, esta no se encuentra identificada como recurso turístico, ¿no? Tenemos este caso de la creación de escalinatas y ambientes del servicio del majestuoso mirador turístico El Parco del distrito El Parco. Hemos realizado la búsqueda en el aplicativo del SIG Mincetur, ahí también tenemos el enlace. Se hace la búsqueda tanto por región, provincia y distrito, y pues identificamos que no hay ningún recurso turístico identificado precisamente en ese distrito. Y asimismo hacemos la búsqueda por el nombre que están identificando los formuladores de este proyecto como recurso turístico, y tampoco identificamos ningún recurso turístico con esa denominación, ¿no? El Parco o Mirador Turístico El Parco. Entonces, tenemos que esta inversión pues busca intervenir en el Mirador Turístico El Parco, sin embargo, no está identificado, no está registrado como un recurso turístico, ¿no? Por lo tanto, no es posible intervenir a través de inversiones del servicio turístico público en recursos o áreas, porque no lo tenemos identificado como recurso turístico, es por eso que lo hemos denominado como un área, que no han sido registradas como tales, como recursos turísticos en los aplicativos donde se pueden verificar. Siguiente, por favor. Ahora, como caso 3, tenemos inversiones del servicio turístico público que incluye activos de otros servicios. En este caso tenemos el proyecto Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Pisa. Este monumento, si bien es cierto, cumple con los anteriores requisitos. Sin embargo, dentro de sus componentes, identificamos que se pretende intervenir en adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el acceso al Monumento Arqueológico del Pisac. Hasta ese momento, podemos decir que el acceso directo a la inversión es posible incluirla en una inversión del servicio turístico público. Sin embargo, identificamos que las vías que se encuentran en los alrededores son vías que están registradas en el SINA.
tanto como vías vecinales o vías departamentales. Este tipo de vías, ya siendo carreteras, no pueden ser incluidas en una inversión del servicio turístico público, ¿no? ¿Por qué? Pues estas inversiones deben ser atendidas a través del servicio de transitabilidad vial interurbana. Tienen otro tipo de análisis, la UP a intervenir es distinta, entonces no podemos considerarla dentro de una inversión del servicio turístico público porque estaríamos fraccionando la otra intervención. Estaríamos fraccionando solamente tomando un tramo, no tomando la unidad productora completa integral del otro servicio. En tal sentido, este tipo de vías no pueden ser incluidas en las inversiones del servicio turístico público. Es importante que se haga esta verificación, esta identificación, el contraste de planos para no caer en estos errores. Siguiente, por favor. Ahora, como caso 4, tenemos intervenciones que no corresponden a inversiones del servicio turístico público. Acá tenemos un caso particular que se identifican dos errores, ¿no? Tenemos primero la creación del malecón turístico. Al denominarse creación del malecón turístico, ya hemos visto que los recursos turísticos deben encontrarse inventariados, categorizados, jerarquizados y priorizados. Sin embargo, al crear el malecón turístico, eso nos dice que esto no es un recurso turístico, ¿no? Y así se ha verificado, pues no existe el recurso turístico identificado. Por otra parte, esta inversión incluye el encauzamiento hidráulico del sector Pérez, ¿no? Este tipo de intervenciones, tanto el encauzamiento o el reforzamiento, pertenecen a otro servicio y deben ser atendidos como en cada servicio que corresponda. Pues esto tiene otro análisis también. No podemos incluirlas porque no vamos a poder atenderlo de la forma en la que debería. Tiene otro análisis técnico, pues se va a evaluar el caudal, tiene otras características y deben ser atendidas como tal. Ahora, si bien es cierto, existen malecones que son recursos turísticos, en el caso de que estos malecones no sean identificados como tal, pues también pueden ser intervenidos con otros servicios, puesto que los malecones son unidades productoras de espacios públicos, ¿no? En el caso que sean recursos turísticos, podrían ser intervenidos dentro del servicio de inversiones del servicio turístico. Pero no incluyamos o no pretendamos intervenir en otros servicios, ¿no? En otros activos o componentes de otros servicios, puesto que la intervención puede ser errónea, pues no puede tener todo el análisis técnico que esto requiere, ¿no? Como el caso del encauzamiento hidráulico. Siguiente, por favor. Otro ejemplo del caso 4 de intervenciones que no se identifica como inversiones del servicio turístico público, tenemos la creación del centro turístico y recreativo cultural. Aquí tenemos una combinación de servicios, pueden generar confusión y finalmente no atendemos ninguna brecha, ¿no? Porque en estos casos tenemos como componentes construcción de ambientes de residencia, construcción de ambientes de procesos culturales, incluso la construcción de un reservorio. La construcción de ambientes de residencia no pueden ser atendidos con servicios con inversión pública. Esto ya corresponde a otro tipo de inversiones, ¿no? Como del sector privado, pues pueden ser hoteles, hospedajes, bungalows. Estos servicios no deben ser atendidos con inversión pública, ¿no? Entonces, esto se debe tener en cuenta. Ahora, acá no se ha identificado ningún recurso turístico, sin embargo, se le pone como creación del centro turístico. Entonces, ya hemos revisado los requisitos que se deben tener en cuenta, pues, para las inversiones del servicio turístico público, para que puedan verificar y no incluir este tipo de componentes que no forman parte de la inversión pública. No deben ser atendidos con inversión pública. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, tenemos este otro ejemplo como proyecto del servicio turístico público, la creación del parque recreacional turístico y mejoramiento de los servicios de turismo en las aguas termales de Sancache. Estas son las aguas termales, las imágenes que ven a su lado derecho. Sin embargo, ya hemos mencionado que estas aguas termales, aguas termominerales, no deben ser no forman parte de la inversión pública y no deben ser atendidas a través del servicio turístico público, ¿no? Por lo tanto, concluimos que su intervención no corresponde realizarse mediante inversiones financiadas con recursos públicos, tanto así como las aguas termales o la construcción de templos, como ya lo hemos mencionado. Eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.
Bueno, continuando con las preguntas, vamos a resolver 6 preguntas que nos han hecho. La primera es, ¿qué elementos conforman el atractivo turístico? Nosotros consideramos que los elementos que conforman el atractivo turístico es el recurso turístico y las instalaciones turísticas. Pregunta 2. ¿Qué variables influyen en la estimación de la demanda efectiva en un escenario con proyecto? Bueno, para la estimación de la demanda efectiva influye la población de referencia y la población demandante potencial. Pregunta 3. ¿En base a qué información se determina la demanda referencial? Bueno, la información está determinada en base a los indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje, ¿no? Del distrito, provincia o región, como habíamos dicho en la exposición, ¿no? Y se debe indicar el total de arribos turistas extranjeros y nacionales durante los últimos 5 años. Pregunta 4. ¿Cuál es el alcance de los proyectos de inversión que corresponden a la ficha técnica simplificada? Bueno, el alcance de los proyectos de inversión, de acuerdo a la ficha técnica simplificada para turismo, corresponde a los proyectos cuyos montos previstos de inversión sean hasta 3.450.000. Esto según la última modificatoria de reglamento, ¿no?, que aprueba el decreto 1252. 5. De acuerdo a la naturaleza de intervención, ¿cómo se definen las intervenciones de creación? Las intervenciones de creación son las que permiten brindar a los visitantes, ¿no?, servicios turísticos públicos. Actualmente no existen nuevos servicios. Estamos hablando acá de cobertura, ¿no? Si estuviéramos hablando de ampliación, mejoramiento, ahí estaríamos hablando de calidad. Pregunta 6. Es una ruta turística. Bueno, una ruta para turismo, una ruta turística puede ser un circuito o corredor turístico, pero la particularidad es que el concepto temático que adquiere a través de atractivos, ¿no?, o lugares de interés que componen. Por ejemplo, ¿no?, la ruta del Risco, la ruta de los museos, la ruta Moche, eso lo caracteriza. Eso es todo. Gracias. Agradecemos a los expositores, agradecemos a los participantes su asistencia y damos por concluida la capacitación. Buenas tardes.